eso me parece que es una realidad, aunque no nos guste, pero es una realidad. Hay un desprecio frente a estos valores, es la sociedad completa la que se ha trastocado. No sé, yo creo que tendríamos que conversar con un sociólogo para ver si es cierto esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y de qué manera se podría abordar para reordenar nuestra sociedad de una manera que fuera más conveniente para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Bueno, no sé, voy por las ramas de nuevo, pero la pregunta es interesante. No creo tener una respuesta. Una pregunta que a lo mejor quizá algo de lo que decía, pero ¿qué ven ustedes de la relación que hay entre los alumnos y profesores en esta universidad? O sea, como que en muchos casos como que hay mucha lejanía en cuanto yo a poder conversar temas que no sean ligados a un ramo, ni que el profesor le inculque a lo mejor una visión de que debería a lo mejor realizar como ente de la universidad, de una organización más grande, que al final es quien entrega los contenidos y se puede ir y está cumpliendo la pega y el alumno se remite a lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo expresar es que a mí no me gusta el desarrollo actual, ¿cierto? En que primero no hay un respeto hacia el profesor. Yo creo que tampoco me gusta esta relación tan lejana entre profesor y alumno. En realidad es algo inevitable cuando los cursos se masifican, ¿cierto? Pero si hacia los cursos superiores esa situación debería cambiar. Creo que esta actitud es fomentada por el hecho de que esta universidad, ¿cierto? A mí me parece que, bueno, todas las universidades en el mundo, no solo esta, yo creo que responden mal a lo que el estudiante espera de él. O sea, por ejemplo, cuando llega un estudiante a esta universidad, al menos eso yo me pondría en ese papel. A mí me gustaría que las clases a las cuales yo asistiera fueran hechas por profesores que están aquí todo el tiempo. Que si yo tengo una duda, yo le puedo ir a preguntar. Pero hoy por hoy, con estos cursos masivos, fíjense en la universidad de la UNAM, 800.000 alumnos, ¿cierto? Cada día nacen como varios niños en esa universidad, ¿cierto? No es posible tener una relación más cercana con los profesores. Recuerdo en Alemania haber asistido a algunas clases de lecciones de economía o de filosofía, donde había 1000 personas en un aula, ¿cierto? La profesora estaba allá lejos, apenas se veía, ¿cierto? Era como un estadio. En las dos primeras filas los estudiantes estaban prestando atención. Los demás atrás estaban haciendo cualquier cosa, tomando desayuno o tirando avioncitos, porque de repente le llegaban avioncitos a la profesora. Entonces, no iba a funcionar. Pero claro, esos eran los cursos iniciales. A medida que van progresando están los seminarios. Aquí hay unos seminarios de titulación, por ejemplo, que a mí me parece una aberración. Pero hay pocos seminarios de la disciplina misma. En esos seminarios está el profesor con los pocos alumnos que se interesan realmente de veras por el tema. Y allí la relación es más estrecha. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, iba a clases, bueno, en matemáticas nunca hay muchos alumnos, pero en los seminarios la relación era estrecha, estaban todos los profesores de la especialidad. Y normalmente después del seminario, que era los días viernes, como a las 5 de la tarde, el seminario continuaba en la cervecería próxima a la universidad, todos tomando cerveza, todos compartiendo y conversando. Y ahí se continuaba hablando a veces temas temas científicos, o no, ¿cierto? Pero entonces hay una relación mucho más estrecha. Eso no lo veo acá. Ahora, esto de la masificación de la universidad, creo que hay un problema ahí.
Porque todo el mundo quiere tener un diploma universitario, ¿sí? Entonces la mercadería que se transa es un diploma, no es un oficio. Por ejemplo, yo creo que si yo estoy interesado, tengo un problema económico fuerte, ¿cierto? A lo mejor lo que me interesa es resolver un problema económico, tengo que trabajar rápido. Entonces, si yo estuviera en ese caso, no iría a la universidad, aprendería el trabajo de soldador. Que un soldador que tenga experiencia de desarrollo y conozca bien su arte de soldar, puede llegar a percibir honorarios varias veces superiores a los de un ingeniero. Por ejemplo, soltar al arco es una cuestión que está en el cielo raso. No cualquiera lo puede hacer. Generalmente termina todo quemado. Se le cae el hierro a nivel de la soldadura, le cae en el casco, en la espalda. Pero hay gente que es capaz de hacerlo. Entonces, y ese es un oficio bien pagado y bien respetado. O sea, es que la gente, nosotros lamentablemente tendemos a respetar más al que tiene el título o el diploma o el cartón más bonito, más. Esa es una condición buena. Claro, yo creo que a nadie le gusta esta lejanía, que no podemos conversar con los profes. En mi tiempo no era así, porque nosotros éramos, como digo, 5 o 6 en cursos, ¿cierto? Entonces el profesor se da cuenta, faltó fulano, ¿dónde está fulano? Preguntaba, y nadie sabía dónde estaba. Otro decía, no, que se quedó dormido. Y lo iba a buscar al profe, el profe iba a buscar al dormitorio, ¿cierto? Ya, levántese, es hora de ir a clase. Eso no lo podemos hacer ahora. O sea, era una relación mucho más cercana. Es el número de personas. Hay universidades, por ejemplo la Universidad de Nueva York, es enorme, tiene cientos, 200.000 estudiantes. Yo tenía aquí un estudiante que era muy bueno de matemáticas. El cabrito debería estaba como en cuarto semestre, una cosa así. Y sabía bien sus cosas de cálculo y todo. Y un día se le ocurrió, quiero ir en el verano, este verano voy a darme una vuelta a Estados Unidos, y partió. Y resulta que llegó allá y se metió a la universidad, conoció a algunos profes, y esa universidad tiene que también brindar cursos masivos a mucha gente, que necesitan legiones de ayudantes, y lo contrataron de ayudante, o sea, de profesor para uno de los cursos. Entonces, ya dijo, necesito unos cursos, se quedó allá haciendo. O sea, esta necesidad económica de brindar un servicio, al final termina echando a perder lo que se quiere obtener. En desmedro de otro tipo de educación, la educación técnica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí mismo nosotros tenemos un terrible problema. Ustedes saben que existe el Olivar, ¿cierto? Que es una de las sedes. Hay una sede también similar en Talcahuano. El origen de esa está en la ETP, Escuela Técnico Profesional, donde estudiaban estos niños adolescentes que obtenían el título de maestro industrial y cosas. Resulta que a los profesores que trabajaban ahí no les gustó no ser universitarios. Entonces poco a poco hubo una presión para llegar a ser igual, lo plantean ellos, igual que los profesores de la universidad. No sé qué sentido, a lo mejor los profes de la universidad son más feos, son más tontos, ¿por qué tienen que ser igual? No lo sé. Y hoy por hoy resulta que nosotros como Universidad Técnica de Santa María, hemos abandonado un área, un sector de la educación que por mandato de don Federico Santa María tendríamos que desarrollar, que es la educación industrial. La ETP, la escuela de aquí de Olivar, ya no está formando maestros industriales. Está formando ingenieros de ejecución, ahora ingenieros civiles incluso. Y claro, tiene una estructura totalmente diferente. Por ejemplo, no tiene carrera académica. Aquí la carrera académica privilegia determinados trabajos, por ejemplo, el trabajo de la publicación,
trabajos de investigación que hicieron allá, no. Y resulta que cuando llega el momento de elegir al rector, todas las sedes, todos votan por igual, un hombre un voto, no importa, no es un voto censitario en ese sentido. En otros lados sí es censitario en el sentido de que cada jerarquía académica tiene un factor que pondera el voto. O sea, por este arribismo también tenemos nuestros problemas. Pero a mí me gustaría escuchar las opiniones de ustedes sobre estas materias. Por ejemplo, ¿qué piensan sobre esta idea de el Estado subsidiar, la preocupación preferente del Estado por la educación? Yo quería opinar algo en base a una conversación anterior que tuve con mi compañero aquí. Y yo creo personalmente que uno de los problemas que ha degradado la educación, por así decirlo, que ya no es tan vista, o sea, ya es algo súper diferente a como era antes, es precisamente la componente económica. Yo creo que el intentar transformar las carreras y volcarlas como a las manos directas del comercio, por así decirlo, o sea, hacer casi esa implicancia directa, eso genera un problema. El problema de la economía, que yo personalmente creo que se ingresó culturalmente súper fuerte en el periodo de la dictadura con reformas neoliberales, han puesto todos estos factores que usted ha dicho. Yo creo que las causales principalmente residen en esta reforma. Yo creo así, por ejemplo, lo que usted mencionaba respecto a la desacreditación de los oficios tradicionales. Mi papá es carnicero, él dice que ya casi no hay personas donde yo vivo, por ejemplo en Quillota, que sepan despostar un ternero. Todos lo mandan cortado y eso es un problema a la grave. Él también me dice, por ejemplo, que cada vez existen gafetes menos que se valoren al oficio, porque claro, prácticamente la persona que hoy en día no va a la universidad, prácticamente es un perdedor, que su vida no tiene mucho sentido, y yo creo que eso claramente va relacionado con un aspecto económico. Yo considero que las personas que están en la universidad, por lo menos en mi caso, entran a la universidad porque creen que en este lugar pueden darle como asilo a sus capacidades, que quizás no entrando a la universidad, como en mi caso personal, se hubieran sentido frustrados el resto de sus vidas, pero no por un tema de selección natural ni porque los otros no se los pidieron, sino que es por un sentido quizás de diferencia y de sentirse capaz, pero no esa capacidad que deja a los otros como incapaces, sino que esa pero hay una palabra que lo ilustra muy bien: vocación. claro. Una persona tiene vocación por el estudio, por ejemplo. Y lo último que yo quería mencionar antes de cerrar mi palabra es que yo creo que uno de los principales problemas que tiene la universidad hoy en día es primero lo que decía Antonini, la relación de los profesores con los alumnos, pero yo creo que eso no es menor. Yo creo que el tema fundamental de aquí en la universidad y cómo se ha llevado es el tema de la calidad de vida. Yo creo que el tener una calidad de vida que no permita, entre otras cosas, por ejemplo, el diálogo entre los compañeros, ayuda también a la instrumentalización. Yo creo que en esta universidad nos enseñan a quedarnos hasta las 4 de la mañana, como ocurre en la feria de software, y llevar en desmedro otras materias que son sumamente importantes, por ejemplo, como es computación científica. El día de mañana ese mismo comportamiento aprendido en la universidad nos va a llevar, por ejemplo, a preferenciar el trabajo por sobre otros intereses personales o de la vida. Entonces yo creo que ese es un tema no menor, el tema de la calidad de vida, y quizás el problema actual de la universidad que ha llevado a que... Pero es que es cierto lo que tú dices, yo te encuentro la razón, pero a mí me parece que detrás de eso está un problema de la ingeniería de la malla curricular, ¿cierto? Está mal hecha, porque no toma en cuenta cuál es el tiempo de dedicación realmente que deben requerir las asignaturas, ¿cierto? Y eso es algo que hay que ir ajustando periódicamente, ¿cierto? No es de repente
una asignatura, cualquiera que sea, puede estar planteando exigencias exageradas. Y a veces exigencias exageradas que no conducen a que el estudiante sea más sabio o mejor después de un tremendo esfuerzo. Entonces, a mí me parece que hace mucha falta esto. Oye, pero yo quiero excusarme porque tengo que terminar mi pega. La propósito del trabajo. Bueno, me dio mucho gusto haberlos escuchado, haber participado en esta reunión. Creo que yo estoy dispuesto a seguir conversando siempre. Siempre que tenga tiempo. Pero mi intención es esa. O sea, yo creo que la única manera de progresar en el ámbito universitario es discutiendo, conversar. Eso es lo que hacía Sócrates. Y no había universidades, no había